En el marco del 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, te mostramos cómo trabaja el ecosistema del reciclaje en Río Tercero, donde organizaciones, instituciones, el sector público y proyectos privados impulsan distintas acciones para transformar los residuos en nuevas oportunidades. Detrás de cada material recuperado hay una nueva oportunidad para generar conciencia, trabajo y un impacto positivo en el ambiente. Separar residuos, reciclar y reutilizar son hábitos que poco a poco empiezan a crecer en la ciudad. Particularmente en nuestra ciudad hace ya un tiempo que venimos trabajando en reciclaje en pos de tratar de gestionar de mejor manera los residuos que cada uno genera, ¿no? Empezar a reciclar, empezar a separar el residuo en origen requiere conocer, y bueno, en eso trabajamos mucho con el apoyo de los docentes, de las escuelas de todos los niveles, y con la población que es curiosa y que también va preguntando y va sumándose a hacer la separación en origen para después disponerla con la recolección diferenciada. Bien, hoy en día estamos hablando de por ahí dar segundas oportunidades ¿a qué? A los recursos que tenemos, ¿no? Nuestros recursos disponibles son finitos, en el cual tenemos que trabajar y concientizarnos y dar segundas oportunidades a ese material que, por un lado, no llevarlos a disponerlo a un basural, a un relleno sanitario, sino que, bueno, tratar de que ese recurso pueda ser reutilizado, reciclado, y pues se puedan en distintas maneras. En charlas que damos por ahí decimos, este cartón que tiene tal material está hecho con esta hoja blanca. Por ejemplo, saber que muchas de las cosas que nosotros hoy en día consumimos han venido de por ahí procesos de reciclaje, ¿no? Y que hace falta que entre todos, como generadores, trabajemos en esto, ¿no? Separar en origen, disponerlos donde corresponde para que ese caminito, ese proceso de reciclaje pueda llegar a tener fin, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos porque en el día de ayer llegó la primera descarga de residuos reciclables a la planta, justamente en una de las zonas que le hemos incrementado la cantidad de retiros. Hasta principios de mayo era una sola vez en toda la ciudad, y en base a las estadísticas vimos que teníamos zonas que generaban mucha más cantidad. Bueno, en esas zonas que detectamos mayor cantidad, ayer fue el primer retiro e ingresaron 2 toneladas prácticamente de residuos reciclables, que incluso superaba cuando la recolección era una sola vez por semana. Así que bueno, estamos muy contentos, esperamos que este reordenamiento que hemos hecho del retiro de los diferentes residuos haga que la gente se sienta con más entusiasmo y vea la necesidad y la importancia de poder separar residuos reciclables. Venimos trabajando en capacitación, venimos trabajando en concientización, no obstante es un proceso que no se ha terminado, que está recién comenzando, porque esto de trabajar a conciencia apunta a tener hasta un consumo responsable, ¿no? Por ahí se ha dicho consumo responsable. Bueno, la finalidad de todo esto, pasar por las distintas etapas de la concientización, pero que también lleguemos al punto a que cuando uno tenga que ir a hacer la compra de algo, de un bien, tengamos ese concepto de el reciclaje del medio ambiente, los materiales que se han usado, los envoltorios. Bueno, todo apunta a eso, ¿no? Es un camino que nosotros como sociedad estamos comenzando a transitar. Actualmente, la planta de tratamiento recibe alrededor de 40 toneladas mensuales de materiales reciclables, pero especialistas aseguran que todavía gran parte de los residuos podrían recuperarse.
Nosotros a partir del año pasado comenzamos a poner en funcionamiento la planta de tratamiento. Los números, como vos viendo esos datos duros, fueron siempre creciendo, ¿no? Hoy en día estamos trabajando con 40 toneladas mensuales de materiales que entran a la planta de tratamiento, donde se reciclan gran parte de esto, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien que otro tanto no está yendo para adentro, entonces tenemos que trabajar en que cada ciudadano hagamos este evento de separar en origen, disponerlo cuando corresponde para que llegue a la planta de tratamiento y allí siga su ciclo, ¿no? Estaba viendo justo un informe de 2024, que son las últimas actualizaciones que tuvimos en la ciudad, y más o menos en promedio un riotercerense genera 1,5 kilos de residuos y basura por día. Eso implica que a escala de Río Tercero a nivel local generamos aproximadamente 82 toneladas por día de residuos y de basura. Creo que es un montón. Creo que cuando nos ponemos a pensar en qué consumimos y a dónde va a parar el residuo que nosotros generamos, cuando nos ponemos a pensar 82 toneladas de residuo por día, termina siendo muchísimo. Y más teniendo en cuenta que casi el 60 o 50% de nuestros residuos terminan siendo orgánicos. Es decir, los podemos compostar. Eso implica, básicamente, que nosotros podamos reducir casi el 50% de nuestros residuos teniendo, por ejemplo, un compost en nuestra casa, que además no solo eso, sino también te permite tener, por ejemplo, una huerta, porque tenés tierra fértil. Entonces es como pensar quizás el proceso del reciclaje, la reutilización y la reducción de nuestros residuos, justamente para que no solo sea un bien a nuestra ciudad que tanto queremos, sino también podamos tener comida rica, por ejemplo, ¿no? Como que podamos plantar algunos vegetales y podamos tener, por ejemplo, yo tengo tomates en mi casa, tengo huerta de tomates, y el abono del compost sirve para eso, justamente, como pensar en la integralidad de los residuos y qué podemos generar a partir de eso también. Nosotros allí lo que hacemos es lo que cada vecino deja como residuos húmedos, eso va a parar a un relleno sanitario, disposición de relleno sanitario. Y la planta de tratamiento, ahí llegan el camioncito donde están el papel, el cartón, plásticos, vidrio y los materiales reciclables. En la planta hay 2 cintas donde personal ahí, a través de un proceso de picoteo, separa y selecciona los distintos materiales. Entonces primero tenemos un proceso de clasificación y después cada material puede tener su proceso distinto. Por ejemplo, hay algunos plásticos que se los chipea, se los limpia, se los lava y después se comercializa como chip. Hay otros que directamente se compactan, como son los envoltorios stretch. El papel también se compacta, se prensa y se comercializa. Bueno, cada tipo de material, esto tiene su proceso particular para el mismo, ¿no? Con respecto a los recuperadores urbanos, esto se venía realizando con anterioridad y hoy en día estamos tratando de fomentar este trabajo de desarrollo para estos trabajadores urbanos, ¿no? El cual para nosotros es un eslabón muy importante. ¿Por qué? Porque ese recurso queda mismo dentro de la ciudad y también tiene un beneficio económico para cada familia. Desde el sistema GIRSU hasta las escuelas y organizaciones, la educación ambiental aparece como una herramienta clave para generar conciencia. Bueno, el residuo húmedo es aquel residuo que va todo mezclado. La yerba, el café, el mate, los restos de comida, los envases que están sucios, los pañales, los apósitos. Todo eso es el residuo húmedo, que es el residuo que va a parar al relleno sanitario y que de allí no podemos recuperar ningún material. Es importante que todos los residuos reciclables que separemos en casa estén limpios y estén secos. ¿Por qué la importancia de que estén limpios? Un potecito de crema, un potecito de dulce de leche, como bien vos mencionas. Después, si yo lo pongo en mi bolsita, voy a poner otros residuos que estén limpios. ¿Qué va a hacer? Ese potecito que, por ejemplo, tiene crema o un envase de Tetra Brick que tiene un resto de leche, me va a contaminar el resto de los residuos. Entonces, por ejemplo, el cartón, cuando se humedece o se ensucia, el cartón ya no puede ser separado y reciclado. Entonces, por eso es la importancia de que esté limpio y esté seco. Creo que parte fundamental que el primer paso es dividirlo en 2, húmedo y seco. Lo seco después se recicla y ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo esquema de recolección, que eso es
muy celebrable, y a partir de eso, con ese reciclaje, justamente como vos decís, se genera mucho empleo, porque hay personas que están dedicando su trabajo a tomar ese residuo y convertirlo en otra cosa más productiva y poder volver a insertarlo en el mercado. Porque justamente eso hace que nosotros podamos ver que nuestra basura no es basura en realidad. Nuestra basura es materia prima para convertir, o sea, nuestra basura no es basura, es residuo primero, y segundo, es materia prima para convertirse en puestos de trabajo que quizás en este momento complicado los necesitamos, y además son fuente de construcción de comunidad, porque nosotros tenemos un vecino que junta, por ejemplo, residuos, entonces nosotros en nuestra cabeza decimos, yo sé que fulanito junta, y que es parte de su ingreso y que vive de eso. Entonces pensarlo al residuo no solo como algo que nosotros lo tiramos, desaparece y ya está, que salimos de nuestra casa, ponemos en el tacho de basura y se va, a pasar a pensarlo como una fuente de trabajo para la sociedad. Digo, otra vez, como pensar el residuo en un esquema mucho más integral, desde primero su consumo en nuestra casa, a después a cómo eso termina siendo recuperado, reutilizado o reciclado justamente para convertirse en algún otro producto o insumo que también podamos usar. Hay muchos ejemplos de eso, por ejemplo. Uno son los ecolentes, que son lentes los marcos de los lentes que se hacen de plástico. Otro de los ejemplos que conozco, se hacen los banquitos para las plazas. A partir de plástico. Se reutiliza el plástico justamente para poder hacer bancos en plazas públicas, en espacios públicos. Y yo creo que ver eso en una plaza nuestra no solo implica ver que nosotros como ciudadanía estamos reciclando, sino implica muchos puestos de trabajo por detrás. Y creo que pensar el residuo de esa forma es lo primero que nos hace cambiar la cabeza y entender que es un recurso valioso. Cuando hablamos de limpieza no quiere decir, porque también ahí entra en juego, qué cantidad de agua utilizamos para lavar. A lo mejor tenemos una envase de mayonesa, un sachet, que ese plástico podría recuperarse, pero qué cantidad de agua voy a utilizar para limpiar. Entonces, por ejemplo, un sachet de mayonesa lo desechamos. Una caja de leche, por ejemplo, la podemos enjuagar, no hace falta ponerle litros y litros de agua. 2 o 3 enjuagues para sacarle la mayor cantidad de restos que hayan quedado y esperar que escurra y lo puedo separar. Y así con la mayoría de los residuos. Un potecito de dulce de leche, le dejamos un ratito el agua para que afloje y lo enjuagamos, pero siempre siendo consciente de todos los recursos que utilizamos. El reciclaje implica, cuando nosotros recuperamos un material, un costo muy alto en lo que es la energía. Para procesar un residuo reciclable, compactar, enfardar, trasladar, reprocesar, requiere de un consumo muy alto de energía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que seleccionamos y con lo que llegamos a reciclar. El reciclaje es el último paso, hay que tratar antes de rechazar, reducir, generar poquita cantidad. Al momento de consumir, yo siempre digo, es el momento donde estamos eligiendo qué residuo vamos a generar. Ese es el punto de partida. En uno de los primeros recorridos del nuevo esquema de recolección diferenciada, ingresaron casi 2 toneladas de reciclables en un solo día. Todo eso tenemos nuestro punto verde fijo, que se encuentra donde están los inspectores de tránsito en el Paseo del Riel. Allí nosotros tenemos un sector como municipio donde recibimos todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que en su forma abreviada se llaman RAES. Allí recibimos todo lo que vos mencionaste, televisores viejos, monitores. Lo único que no recibimos por el momento, por una cuestión de espacio, es lo que es línea blanca. Lavarropas, secarropas, microondas, eso hoy no podemos procesarlo. El resto sí, todo lo que son los celulares, los módem, los cargadores, netbook, tablets. Hoy en día es increíble la cantidad de residuos tecnológicos, eléctricos y electrónicos que se generan. Es muy importante lo que se hace allí porque las chicas que están operando en el punto verde fijo recuperan todo lo que es plástico, todo lo que es vidrio, todo lo que es chatarra y puede reciclarse. Todo eso nosotros lo enviamos a la planta. Y por otro lado, recuperamos todos los que son materiales peligrosos, que son altamente contaminantes. Los toners, los cartuchos de tinta, las plaquetas electrónicas, las pantallas, los celulares, las baterías,
baterías, las pilas. Todo eso nosotros lo tenemos correctamente clasificado y después el municipio, cuando junta cierta cantidad, se retira con las empresas que están habilitadas a disponer ese tipo de residuos. Pero el reciclaje también mueve proyectos, trabajo y compromiso comunitario. Ya con el tema de ecocanje que venimos realizando a través del Centro Cívico Provincial de Río Tercero, con la empresa Blangino, una fábrica de mosaico ya líder en Argentina, y con la colaboración de instituciones distintas, ¿no? Educativas, deportivas. Estamos trabajando con el tema de ecocanje. Ahora en agosto de este año vamos a cumplir 2 años que venimos realizando este trabajo. Este trabajo que tiene que ver con la recuperación de vidrio a través de botellas de vidrio, a través de bidones, a través de lo que son sifones también de vidrio. Y lo bueno de esto también de que son distintos tipos de colores, entonces todo eso después se trasciende, digamos, en el armado del mosaico. Y quedan la verdad que muy bonitos, muy originales, sirven para los pisos sustentables, pisos para interior y pisos para exterior también. Y bueno, acá venimos y seguimos trabajando con las instituciones como IPEN 288 y José Hernández, también trabajando con el grupo Scout Lorenzo Capandegui y con el Río Tercero Rugby Club Los Zorros. Ellos ya, los 3 han cumplido objetivos y van por nuevos convenios, así que estamos muy orgullosos y muy satisfechos, digamos, con la actividad. Bueno, nosotros estuvimos haciendo este proyecto, Una lata nos acerca una carpa, donde recolectábamos latas, que era un residuo más de la ciudad, y terminamos juntándolas para venderlas después y comprarnos carpas. En la bicicleteada tuvimos como propuesta dejar tachos en distintos negocios o locales y pudimos, para que junten ahí y tengan como ese punto de referencia para dejar las latas. Dejamos de generar un residuo que, bueno, contaminan y tienen todo un segundo uso, todos los residuos que nosotros utilizamos. Entonces vendemos estas aluminio que después se reusa, entonces estamos generando un cambio que a la vez nos beneficia. La idea original fue limpieza del río. Los chicos, esto empezó el año pasado y surgió a partir de, bueno, que siempre nosotros vamos a las orillas del río a hacer nuestras actividades y siempre limpiamos, juntamos botellas, juntamos latas. Entonces los chicos primero, en un principio, en un consejo de patrulla y después en una asamblea de la unidad, que son los órganos de gobierno, de los que disponen, propusieron limpieza del río. Entonces decidimos darle una vueltita a esta idea y decir, a ver, ¿por qué no separar estos residuos sólidos urbanos y ver qué podemos hacer? Uno de los chicos sugirió la venta, porque él ya es un chico que viene de Almafuerte y él ya lo venía haciendo en su ciudad. Sugirió la venta, empezamos a averiguar y bueno, ya a alguien se le prendió la lamparita, necesitamos carpas, es lo que siempre necesitamos. Y bueno, empecemos a juntar y a vender. En Río Tercero, distintas iniciativas ya muestran cómo un residuo puede transformarse en un nuevo recurso. Botellas de vidrio convertidas en pisos sustentables, proyectos que reutilizan papel y campañas sociales que ya permitieron recuperar más de 1.000 kilos de aluminio y comprar 5 carpas para actividades Scout. Papelón tiene, hasta nosotros nos sorprendemos, 14 años ya de vigencia, de existencia en la ciudad de Río Tercero. En el 2012 habíamos empezado. Era todo un desafío porque era una práctica esto del reciclaje o de la recuperación de desechos que no estaba para nada instalada, no solo en la ciudad, sino en general en el país, en la provincia. El término de economía circular prácticamente no existía y en ese contexto habíamos empezado con esta idea en el seno de la Luciérnaga, de la Fundación Juntos a la Par. Y bueno, desde entonces hasta hoy tuvo sus vaivenes, sus matices, su evolución, pero sigue vigente, digamos, el proyecto de recuperación de papel y cartón con fines ambientales por un lado, pero también y básicamente de sostenimiento económico por la venta de ese producto para las actividades de la Luciérnaga, siguen. En este momento, desde hace un par de años, con algunas dificultades mayores porque ha bajado la demanda,
la oferta, digamos, en realidad de material, y porque hay un contexto económico donde los precios en general de la economía circular se han venido abajo, y eso complica algunos cuadros, ¿no? Bueno, fundamentalmente contactarnos con alguna institución interesada en el tema, instituciones que, por ejemplo, tengan como prioridad el tema de la conciencia ambiental. El IPEN 288, hay mucha gente que no lo sabe, pero ellos son escuelas azules. Es la única escuela azul en la provincia de Córdoba y una de las pocas en el país. Una escuela azul significa depender del Ministerio de Tecnología de la Nación, ¿no? Entonces, ellos están muy involucrados en el tema. Y lo mismo con el caso de los scouts, el tema de los chicos que están practicando ahí rugby en el club. Entonces la idea es lograr contacto con una institución o que ellos se acerquen para tratar de crear conciencia en los jóvenes, logrando la recuperación de lo que son las botellas, con la colaboración de las familias, incluso muchos van a los boliches y de ahí juntan, o lo que son los comercios de gastronomía, todo lo que es el tema de vidrio en la recuperación, y poder en ese caso celebrar un convenio con la empresa Blangino y el centro cívico para lograr después la construcción de pisos sustentables. Que en un principio nosotros juntamos las latas que nos daban, bueno, de nuestras casas, un poco de nuestras familias, que íbamos dando vueltas así, las íbamos encontrando en el piso así, y después nos dimos cuenta que las podíamos dejar en los comercios en los que se generaran estas latas. Claro. Entonces fuimos dejando ahí. También participamos en el No Durmay del año pasado y ahí pusimos un puestito para que dejaran las latas. Ya hemos comprado en abril, hicimos la primer compra de la primer carpa con venta de aluminio. Y gracias al aporte de estas empresas que nos aportaron una cantidad importante de aluminio, hace un par de semanas compramos la segunda carpa, lo compraron los chicos, en definitiva. Qué hermoso. Los camiones de Blangino tenemos la suerte acá que estamos en el Río Tercero, están en la línea de los camiones de ellos, entonces salen con cargas de la fábrica y cuando vuelven vacíos van llevando los bolsones y los big bags que contienen las botellas de vidrio. Cada big bag más o menos tiene alrededor de 500 kilos de vidrio. Hasta ahora hemos logrado que la empresa Blangino los traiga ya fabricados al destino, digamos, ¿no?, de cada institución. Pero después cada institución se encarga de la colocación de la junta. Ya se han inaugurado el año pasado el piso de unos 30 metros cuadrados en lo que es la cocina del edificio principal del grupo de Scout. Se está completando ya, hay 70 metros cuadrados en un clubhouse que tiene ahí la cancha de rugby del Río Tercero Rugby Club, y recientemente se cumplió un objetivo del IPEN 288 donde se van a colocar 40 pisos exteriores, y ahí ya no son mosaicos sino que son losetas de 40 por 40 centímetros porque es un piso exterior en la escuela, ¿no? Todo esto son ideas de ellos, acuerdos que surgen entre ellos. Es más, después de la compra de la primer carpa dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, totalmente. ¿Qué hacemos para incrementar un poco esto? Y bueno, vamos a visitar comercios, ¿qué les podemos ofrecer? Los chicos también diseñaron unos logos. Unos logos, ¿querés contar? Bueno, diseñamos como unos logos, y para poderlos pegar en los tachos que nosotros dejábamos en los locales, en los comercios, para que supieran que, bueno, este comercio no solo colaboraba con el grupo Scout, dándonos las latas, sino también colaboraba con el medio ambiente, ya que generaba un residuo menos. Bueno, a la gente le interesa, sobre todo a los jóvenes, le interesa mucho este tema. Es interesante trabajar por ahí para tratar de sacarlo de algún otro tipo de cosas o adiciones que por ahí a veces no son buenas, y llevarlos al tema de la conciencia ambiental. Al joven le interesa mucho esto, es un atractivo. Entonces vemos que desde ese punto de vista es muy interesante el trabajo. No es fácil lograr conciencia ambiental, pero bueno, a través de lograr que se trabaje sobre el cambio climático y evitar futuras consecuencias en el futuro, desde ese punto de vista está muy bueno. Por supuesto que esto es una parte, ¿no? Yo he trabajado mucho en lo que es el tema
de la recuperación de los residuos sólidos urbanos. A través de Ciudadanos en Acción logramos en su momento una ordenanza, una audiencia pública, una ordenanza, y a eso se debe la creación del GISO después del Río Tercero. El sector privado también forma parte de esta red de reciclaje que crece en la ciudad y aporta materiales a la economía circular. Empresas locales dedicadas a la recuperación y reutilización de materiales trabajan diariamente para reducir el impacto ambiental y darle una nueva vida a los residuos. La planta Ecogens hoy está haciendo molienda de plásticos, es PET, polietileno de alta densidad, que son las botellas tanto de gaseosas como de cosméticos. Después hacemos agrumado de láminas, de polietileno de baja densidad, IPP, que es polipropileno, y luego hacemos enfardados de cartón y también de los plásticos blandos en forma de lámina. El abastecimiento de la planta se da por materiales de diferentes municipios, cooperativas de reciclaje y acopiadores, ¿no? Y otra parte se hace de servicios que realiza la empresa a empresas locales de retiro de scrap. Bueno, nuestra planta, la mayoría del material lo recibe en buenas condiciones, porque el material que sale de empresas se llama material postindustrial. Entonces, al salir de líneas productivas no tiene tanta contaminación con orgánicos, y todo el material que viene de otras plantas ya ha sido trabajado en ellas. Entonces, tanto las cooperativas como los acopiadores y los municipios se encargan de hacer la separación y el acondicionamiento de los materiales. Es fundamental la calidad de los materiales para que puedan ser recuperados. Es fundamental que los consumidores, que son los generadores de los residuos, que somos nosotros en nuestros hogares, tomemos conciencia de que esos materiales, todo el packaging de los productos que consumimos, para poder ser recuperados, tienen que estar libres de contaminación orgánica. Yo en mi caso, en mi casa, toda clase de empaque lo lavamos, lo enjuagamos y lo dejamos que se seque. No sé si el grueso de la población podría acostumbrarse a hacer eso, pero esa es la forma para poder recuperarlo bien el material. Detrás de cada acción aparece la misma idea. Reciclar no es solamente reducir basura, también es generar conciencia, comunidad y nuevas oportunidades. En 14 años que Proyecto Papelón lleva desarrollándose, se recuperaron 800 toneladas de papel, que en la primera década se contabilizaba en 6 toneladas por mes y en la actualidad ha descendido a 4 toneladas. El proyecto es sustentable básicamente porque se trata de una idea que nació desde el voluntariado y que se sostiene por ese lado, y porque, por ejemplo, el espacio que utilizamos es un galpón en el predio ferroviario que es de la municipalidad. Si nosotros tuviéramos que pagar un alquiler de un lugar para almacenaje y clasificación del material, es probable que hoy deje de ser sustentable, por lo que te decía antes. Después hay un trabajo ahí que alcanza, digamos, con un par de personas que alcanzan a sustentarse con lo que se recauda, y lo que ha bajado más notoriamente es la rentabilidad, entre comillas, lo que queda para la fundación. Para que tengas una idea, la Luciérnaga construyó su sede propia en calle Catamarca, que se inauguró hace 1 año y medio, casi 2 años, y hoy nos parece una maravilla, porque construir sobre un terreno que también fue donado por la comunidad, pero construir la sede, cuando hoy la vemos decimos cómo hicimos esto en la Luciérnaga, pero a la vez partió de 2 fuentes de financiamiento, que fueron por un lado el papelón y por otro lado la recaudación de los buffets del Nodo Urmay de cada año.
Y en el caso del papelón, como te decía, en los últimos 2 años, el precio de venta del papel, del cartón, ha bajado considerablemente en todo el país, como ha bajado de todos los productos vinculados al reciclado, los plásticos, los metales, toda esa economía vinculada a los recuperadores urbanos, etcétera, lo que en los últimos años empezó a llamarse economía circular. Todo eso está atravesando una muy fuerte crisis porque el precio de esos materiales, por diferentes razones o por una suma de razones, ha bajado mucho y ha complicado esa actividad. En el caso de papelón, como no tiene grandes costos porque se sostiene sobre una red de aportes de la comunidad, del municipio, del municipio en términos del lugar físico, de la comunidad, porque la comunidad es la que lleva el material. Si nosotros tuviéramos que salir a recolectarlo, le sumaríamos un costo que hoy no estaríamos en condiciones de afrontar, un costo tanto operativo como de personal. Entonces, bueno, en ese contexto se sostiene y la apuesta es que siga. Y por otro lado, también es cierto que ha bajado la oferta de material disponible porque la sociedad se ha ido despapelizando, ¿no? O sea, hoy hay menos diarios, muchas menos revistas, mucho menos papel y cartón dando vueltas como material de desecho, y eso se nota en este sentido comparado, por ejemplo, con una década atrás. Y parte importantísima está en limpiarlos, por ejemplo, antes de tirarlos a los residuos. Eso es parte fundamental. Y después creo que a la vez, como hay una responsabilidad en nuestra casa, nosotros como sociedad civil y también las mismas personas de los espacios públicos tienen la obligación de generar conciencia sobre eso. Porque es muy difícil que un ciudadano que quizás nunca se preguntó a dónde iba su residuo, es muy difícil que le ponga conciencia de eso si no lo escucha de alguien. Y escucharlo de alguien que venga, por ejemplo, incluso de tu profesor, que venga incluso de algún spot publicitario, digo, en Instagram, como hay muchos canales de difusión que nos pueden permitir a nosotros hablar de reciclaje. Y quizás nosotros no nos lo preguntamos tan seguido, pero que alguien abra esa puerta a la concientización es muy importante para que después una persona pueda en su casa efectivamente saber cómo reciclar primero y después diferenciar en justamente, húmedos, secos, qué es compost, a dónde va cada cosa. Yo creo que la ciudadanía cada vez está más atenta también a las cosas que van pasando en nuestra ciudad. Y saber, por ejemplo, que tenemos una planta de reciclaje no da lo mismo. Y saber cómo se utiliza y poder tener métricas y poder tener mediciones y poder acceder a esa información que es parte de nuestro derecho es muy importante. Entonces hay como una doble responsabilidad. Nosotros en nuestras casas de separar y preguntarnos qué estamos consumiendo y cómo lo hacemos y a dónde se deposita eso, pero también del otro lado poder generar esa conciencia y también dar respuestas cuando se pregunta. Todos los amigos conocidos que saben del proyecto nos llevan sus latitas, 2, 3, 4, lo que surjan ahí, y bueno, gente que nos conoce va y encuentra en la basura o tirada en la calle, que por otro lado la idea de esto también y de los tachitos es que la gente se acostumbre a separar ese residuo, que no vaya a la basura común con lo orgánico, los restos de comida. Entonces empezamos por eso, separar las latas, porque hay personas que viven que son recicladores, que son recuperadores urbanos y que viven de esto. Entonces, la idea es que no tenga que ir nadie a buscar en la basura donde hay de todo, sino simplemente encontrar ahí algo que es tan sencillo como tirar la lata en un tachito que está destinado para eso. Nosotros siempre llevamos una contabilidad, entre comillas, pero llevamos una idea ordenada de cuánto es lo que se recolecta, fundamentalmente no solo para nosotros, sino para ir rindiendo cuentas a la comunidad que es la que aporta ese material, que lo junta en su casa, en su institución, en su comercio, etc. En 14 años llevamos casi 800 toneladas recolectadas de papel y cartón. Eso hace un promedio de alrededor de 6 toneladas. Durante la primera década fue más o menos 6-7 toneladas por mes. Hoy rondan alrededor de 4 toneladas. Esa es la diferencia que te marcaba. Pero esas 800 toneladas representan en términos ambientales lo que significaría en su reemplazo talar, utilizar unos
19.000, 20.000 árboles que harían falta para producir papel nuevo si no se utilizara el papel reciclado. Y por otra parte, un enorme volumen de decenas y decenas, centenas, diría yo, de camiones depositados en el basural municipal que no van con ese destino, sino que terminan en empresas de reciclado que compran ese material para su reutilización. Y por otra parte, lo que siempre también contamos, que es lo que menos se ve, pero que es un aporte, que es lo que ayuda a la comunidad de Río Tercero a través de esta iniciativa comunitaria al cambio climático, ¿no? O sea, con menos basura, con menos desechos, hay menor impacto sobre el ambiente en términos de calentamiento global, y con más árboles, digamos, la conjunción de ambas cosas, y eso es como el mínimo aporte de una ciudad hacia un tema tan global. Si uno lo mide, ¿cuánto representa eso para el planeta? Obviamente que es minúsculo. Ahora, si uno dice, como solemos decir en las escuelas cuando nos invitan, si uno dice, si cada ciudad juntara ese papel, ese cartón y lo multiplicáramos por todos los habitantes del planeta, el aporte se hace significativo, incluso para el tema del cambio climático. Si los materiales están contaminados con productos orgánicos, pierden esa característica y las plantas procesadoras les quita la posibilidad de recuperarlos correctamente. Lo que es molienda, la máquina principal es un molino que muele los plásticos, los deja en forma de hojuelas, es como si queda en forma como de papel picado. Eso es una línea porque se muele, se enjuaga, se seca y se almacena en bolsones Big Bag, ¿no? Luego lo que es agrumado, la máquina es una agrumadora, para que la gente lo entienda, es como una licuadora grande que por fricción hace que las láminas de plástico se agrumen, valga la redundancia, y se hacen como, es difícil explicarlo, pero se hacen como pelotitas de plástico, que eso es para reducir el volumen y poder alimentar otros procesos productivos, que sería la extrusión el próximo paso. Y lo que es el enfardado es una prensa enfardadora, que también es lo que le da unidad económica al cartón y a la lámina de plástico para poder ser comercializada. Hay veces como que, por ejemplo, nosotros hace unos años participamos en la mascota Hirsu y en un momento empezamos a separar así los residuos, pero no sé si en este momento yo, por lo menos en mi escuela, no sé si se separan tanto los residuos, pero estaría bueno eso, como que tuvieran tachos. O por ejemplo, yo me he dado cuenta cuando vamos, por ejemplo, hace poco yo hice una actividad en el polideportivo y habían tachos separadores, uno para residuos orgánicos, otro para plásticos y así, para que pudiéramos ir separando. O en algunos lugares en un momento estuvo un tacho del Hirsu en el CEFE, claro, y así. Claro. En casa, por ejemplo, vos podés tener 3 tachitos y separarlos y hay puntos para ir a dejarlos. Claro. Entonces es cuestión como de adquirir el hábito de ir separando las cosas. Lo que es la molienda, entra extrusoras para hacer, por ejemplo, el PET, el principal destino es el hilado o la fibra. Luego lo que es cartón, el destino son plantas de celulosa donde se recupera el cartón, se usa para todo el cartón. Mucho del cartón que usamos tiene un alto porcentaje de reciclado, y con el papel blanco lo mismo. Todas las plantas al momento de recibir hacen una evaluación del material, de las condiciones en las que llega, y si estos materiales están húmedos o con contaminación, el proveedor de estas plantas va a recibir un descuento por estas cuestiones, ¿no? Y la idea también de que, bueno, ir contagiando, que no sea solamente el Grupo Scout Sabio, sino que todas las instituciones por ahí, no las latas, a lo mejor a alguien se le ocurre otra idea, pero bueno, tratar de reducir al mínimo o este residuo sólido urbano que es un problema para todas las ciudades, ¿no? Entonces empecemos por separar los residuos es fundamental. Lo que sí puedo decir es que la separación en el origen es el paso inicial, ¿no? Acá no estamos hablando de cadena de valor, sino que estamos hablando de buena gestión del consumidor, que el consumidor es el generador de los materiales, ¿no? Entonces,
La separación en origen y la correcta disposición es fundamental para que el resto de la cadena funcione correctamente, ¿no? Y si lo que queremos es que el material consumido en los hogares se llegue a buen puerto, bueno, es fundamental la capacitación del consumidor. El cartón y el plástico va por un lado, se mantiene seco, y los orgánicos van para otro lado. Eso es lo básico. Ya con eso tienen el 50% hecho. El reciclaje consta de diferentes etapas. Habíamos dicho que inicia en la separación, en origen, que es en el domicilio, cada usuario, cada consumidor separando bien y gestionando bien los materiales que genera. Luego es la recolección, que pueden ser trabajadores de base, o en Río Tercero lo está haciendo el municipio. Luego está la clasificación y acondicionamiento, que es clasificar los materiales en plásticos, en cartones, diferentes tipos de cartones, diferentes tipos de plástico, diferentes colores de plástico. El acondicionamiento, que es darle la unidad económica para que ese material sea comercializado. Y luego el tratamiento propiamente dicho de recuperación, que puede ser molienda, extrusión, peletizado. Bueno, cada material tendrá su destino, ¿no? Pero cada uno de los pasos forma parte de la cadena del reciclaje. Ninguno de ellos es reciclaje por sí solo, ¿no? Pequeñas acciones, como separar residuos en casa, pueden generar grandes cambios, porque reciclar también es pensar el futuro de la ciudad.